Espero que, espero que estén pasando un lindo fin de semana, largo. ¿Cómo está don Máximo? Bien, vamos a dar inicio esta es nuestra última, perdón. Correcto. Está sin micrófono. ¿Qué tal? Hola Mauricio. Ah, hola, hola. Ahora sí. Qué bien, qué bien. ¿Cómo- Eh, Bienvenido a nuestra última clase online que tenemos, eh, en nuestra última clase. Bueno, para los presentes y también voy a informar al grupo. Esta unidad de hoy no tiene evaluación parcial. Ya vamos a incorporar un par de preguntas de esta materia de hoy al examen final, ya que lo tenemos este día jueves. Ya. Tuve una reunión hoy día virtual con Edgardo, así que estuvimos analizando unos incendios forestales acá en la zona, en la región del Biobío. Y así que también para lo que Pablo está por ahí, para que le informe, bueno, también le voy a informar a, a la superioridad de allá de Puerto Montt. Eh, Tenemos ya unos incendios forestales. El miércoles vamos a definir cuál de ellos va a ser donde vamos a hacer la concurrencia, ¿verdad? Así que para que se organicen para este sábado, para este sábado, bueno, el mismo día miércoles yo creo que y el jueves también el último contacto que vamos a tener en el examen, vamos a entregar estos antecedentes. Ya cuál va a ser el incendio que vamos a ir a ver aquí dentro de la región del Biobío, ¿ya? Así que eso. Bien, vamos a dar inicio a la presentación. Voy a compartirles la presentación. Ah, sorry. Toda la medida ahí. Ya, ahora sí. Ahora sí, señores, vamos a compartir pantalla. No, Vamos a ver que se iniciara don Luis Villarroel. Bien. Va, dice tercera unidad del curso. Perdón. Esta es la unidad 5, no es tercera como dice ahí, disculpen. La unidad número 5. Parece que me equivoqué. Me dan un segundito, por favor. Mm, Ahora sí. Mm. ¿Se ve algo? No. No, profe, no sé. Ya, perfecto. Ahora sí se va a ver. Mm, Ya. Ahora sí. Esta es. Unidad número 5, el informe de investigación. En esta unidad vamos a analizar el informe de campo, el famoso informe de campo, que creo que sí, se lo mandé al grupo. Es indispensable y que, bueno, yo de todas maneras voy a imprimir varios informes de campo para la salida del día sábado, ¿ya? Vamos a ver vamos a hacer un análisis y vamos a hacer un cálculo de la humedad del combustible ligero muerto. Esta actividad
lo que es el llenado del informe de campo y el cálculo de la humedad también lo vamos a desarrollar en terreno, ¿ya? Bueno, vamos a hablar sobre el informe de investigación. ¿Qué nos dice la NFPA, la norma NFPA 1033 y la guía NFPA 921 sobre la investigación? Perdón, sobre el informe de investigación. Vamos a ir concluyendo finalmente con análisis de informes reales que les voy a mostrar. Si bien es cierto, les envié en el PDF un informe, un informe de una investigación que desarrollamos en CONAF, para CONAF en el año 2019, si no mal recuerdo. ¿Ya? Y aquí yo les voy a presentar otro informe pericial que desarrollé el año pasado para una importante forestal de la zona. Y, y, bueno, no se los puedo mostrar, pero no enviarles el informe por un tema, que hay temas pendientes todavía con tema judicial ahí. ¿Ya? Bien, análisis del informe de campo. Vamos a comenzar hablando con este famoso informe de campo que en el fondo es aquel documento que tenemos que llenar en el informe, en el incendio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque, como dice aquí, una de las partes principales de nuestra investigación es la recogida de datos, ¿ya? Es la recogida de datos, la fijación de la evidencia, la fotografía, el video, del croquis. Eh, y para lo cual utilizamos este informe de campo que pretende sistematizar esta tarea, evitando que se omitan datos que puedan resultar fundamentales y facilitando el trabajo en el lugar del incendio. Este documento se denomina, que en otros países le dicen parte técnico de investigación o informe de campo. En algunos países este informe técnico de investigación o parte técnico de investigación generalmente lo llenan los investigadores. O sea, ocurre, por ejemplo, en España un incendio, inmediatamente envían policía de la Guardia Civil o de la policía de la comunidad autónoma que se dedican a la investigación de incendios y son ellos quienes recaban en terreno los primeros antecedentes. En este caso, acá en Chile, esto lo hace CONAF, con todos los datos que ellos suben al portal de Circo a través de la ficha del incendio. ¿Ah? Entonces, posteriormente, los resultados de la investigación se plasmarán en un informe que contendrá toda la información relativa a la misma, desde su comienzo hasta las conclusiones finales. ¿Ya? Entonces, este va a ser nuestro informe final de origen y causa. Puede ser un informe de investigación de origen y causa, ¿cierto? Si es un perito y le pidieron una pericia para un juicio civil, va a ser un informe pericial. eh, pero en la mayoría de los casos va a ser un informe de investigación de causas. Entonces, de esta manera se elaborará un archivo con pruebas que hará posible la faceta preventiva de la investigación de causa. Claro, principalmente nosotros realizamos esta investigación por un tema preventivo, ¿verdad? Bueno, durante la investigación de la causa en el lugar del siniestro se irán tomando nota de todo lo observado, como ya lo habíamos dicho, los vestigios, rastros, huellas, señales, actividades humanas de interés criminalístico. Una vez finalizado todo el proceso, se va a redactar un informe técnico con esta información y la relativa a las características del incendio. Bueno, informe técnico no, un informe pericial o un informe de investigación de origen y causa. Ya vamos a ver por qué. Hay que eliminar este concepto de informe técnico, ahí lo vamos a definir. Uno de los documentos que integran el informe de origen y causa, o sea, todo el informe que nosotros realizamos, el informe final, está compuesto también por este informe de campo. Entonces, la idea es que este documento, que va a tener toda la información que nosotros vayamos recopilando a medida que vayamos investigando en terreno el incendio, ¿cierto? Va a servir posteriormente como referencia y como consulta fiable. Entonces, la idea es que cuando nosotros desarrollemos nuestro informe final, nuestro informe de investigación, guardemos una copia del informe y junto a él este informe de campo. Recuerden que en
si nosotros hacemos una investigación y llegamos a lo mejor a dos conclusiones o hipótesis, va a ser una hipótesis indeterminada, tenemos que volver, ¿cierto?, a revisar este cuadro del proceso de la investigación y vamos a tener que, ¿cierto?, a consultar este documento que llenamos, porque puede que algo por ahí que hayamos plasmado en este informe de campo nos sirva posteriormente para afinar nuestra hipótesis final. Entonces ahí tenemos este informe de campo, que es una mezcla en el fondo de lo que nos entregó CONAF y de lo que también pude incorporar gracias a los cursos que desarrollé a distancia con España. Bueno, y la información general, veamos la información general de este informe de campo. ¿Qué es lo que tiene que tener? Los datos generales del incendio, la fecha, hora, cuándo se inició, ¿cierto? Y cuándo se inició nuestra investigación, eso es muy importante. Va a tener la ubicación del incendio, la comuna, nombre del incendio, propietario del predio, coordenadas. Generalmente todo este tipo de antecedentes, o muchos de los antecedentes que nos pide aquí este informe de campo, aparecen detallados en la ficha del incendio, que por ejemplo, la Brideca, el investigador que trabaja en CONAF, la va a sacar desde el CIRCO, que es el cierto sistema informático que tiene CONAF, donde están todas estas estadísticas y todos los incendios, que se van actualizando cada 15 minutos. Entonces, en esa ficha de campo tenemos que recurrir y sacar los antecedentes para ir llenando nuestro informe de campo. Entonces, como le comentaba, tenemos la ubicación del incendio, la comuna, provincia, nombre del incendio, en la ficha de campo, perdón, en la ficha del incendio que está en el circo, ellos le ponen un nombre, así que generalmente el nombre del incendio tiene que ver con el predio. Nombre del propietario que es muy importante porque ahí podríamos tener también un posible testigo, el administrador cuidador, dice ahí, localización geográfica, eso es muy importante porque la sacamos generalmente de la ficha del incendio y con ella obviamente nos podemos ir directamente al cuadrante 3 o 4 ¿se acuerdan? Habíamos visto la grilla ¿cierto? del incendio forestal. Vamos a ir directamente gracias a esta localización geográfica que va a consignar CONAF en esta ficha de incendio. Bueno, y también es muy importante eh, todas estas condiciones meteorológicas. Como les digo, muchos países son los propios investigadores los que llegan en un principio a investigar este incendio y son ellos quien aportan toda esta información. Pero aquí en Chile, como les comentaba, son los primeros respondedores que son los brigadistas, la transportada o el jefe de brigada, ¿cierto?, que corresponde a él. Ellos son él va a ser el responsable de en terreno hacer todas estas mediciones y plasmarlas para que queden estos datos en la ficha del incendio. ¿Y por qué es muy importante para nosotros? Porque con la hora, la fecha, eh, la temperatura, humedad relativa, eh, la orientación que tenía, así que digamos también la pendiente, como lo vemos acá bajito, eh, si el punto de inicio estaba poco sombreado, hablando del punto de inicio, o estaba bajo sombra, o estaba muy sombreado o poco sombreado, todos estos antecedentes nos van a servir para hacer el cálculo de la humedad del combustible ligero muerto, que yo me imagino que muchos de ustedes ya que participaron con nosotros ya más o menos saben, pero lo vamos a repetir para que no se nos olvide. Y esto también vamos a hacer, vamos a hacer este cálculo en el incendio que vamos a ir a ver este fin de semana. Bien, y tenemos también la geometría del incendio, que es muy importante y que así la hemos plasmado acá para que sea mucho más fácil. Recuerden cuando nosotros vayamos a crear nuestro informe final de investigación de origen y causa, tenemos que consignar muy claramente la geometría del incendio. Tal vez no con esta imagen propiamente tal, sino que con una foto general del incendio puede ser,
y donde nosotros vamos a indicar, eh, indicar el concepto de la geometría del área de inicio. ¿Ya? Puede que esta área de inicio ya se haya mezclado con el incendio en general, pero siempre nosotros vamos a tener uno de estos 8 parámetros, ¿cierto? Y de los cuales vamos a tener que definirlo y plasmarlo en el informe. Bueno, muy importante también es consignar en este informe de campo el uso del suelo. Es un uso agrícola, forestal, rural, interfaz. Puede ser un incendio en interfaz ¿cierto? Y puede uno consignarlo como interfaz y que haya quemado pastizal y matorral. O interfaz con vertedero. Podemos mezclar. O a lo mejor era netamente forestal. También podemos consignar como aquello, ¿cierto? En el punto 2.2. Y también, por supuesto, la superficie, tanto del área de inicio, y si encontramos un punto o varios puntos de inicio, bueno, nosotros hemos llegado a encontrar más de 10 puntos de inicio del incendio, eh, tenemos que consignarlo. La idea es que eh, puedan consignar el largo y el ancho a nivel general, no es una cosa tan específica. Recuerden que vamos a tener la imagen también de ese punto de inicio. No hay que olvidar georreferenciarlo. Y tal vez también es muy importante, como ya lo hicimos en una oportunidad, cuál era la distancia entre estos puntos de inicio. Generalmente son muy similares. Nosotros nos tocó en una oportunidad que investigamos un incendio en un día 12 de octubre, a la fecha nomás, eh, y encontramos estos 10 puntos de inicio y estaban todos, prácticamente todos eran equidistantes, o sea, todos tenían entre 6 y 8 metros, 6 y 8 metros, y se repetía a lo largo de un camino, bien digo, a lo largo de un camino que en el fondo con el tema todo esto de la ficha del incendio pudimos corroborar que no era coincidente, no correspondía estos incendios con, por ejemplo, con focos secundarios del foco principal. No fue así, lo pudimos descartar. Lo otro que era demasiada la humedad como, como para que se hubiesen generado incendios accidentales. Bien. Y en el 2.4, acceso al área de incendio. También eso es muy importante porque debemos plasmar en nuestro informe final si el incendio estaba cercano a la población. Bueno, que a lo mejor plasmar, porque dice junto a la población hasta 300 metros, tal vez podríamos consignar que la población más cercana o la vivienda más cercana estaba a 1 kilómetro, 800 metros, estaba a 5 kilómetros, porque recuerden que cuando vimos estas características de los incendiarios, al menos los de España, o sea, eran sujetos que provocaban incendios y podían caminar 8 o 10 kilómetros de su lugar de trabajo o de su vivienda. Entonces, muy importante consignar, ¿cierto?, cuál es la vivienda más cercana o cuál es la población o la villa, ¿ya? El tipo de combustible, eso es muy importante. ¿Qué tipo de combustible? Era escaso, abundante. Teníamos, este combustible, perdón, era forestal, era pino, era eucalipto, era algún tipo ¿cierto?, arbusto nativo, ¿cierto? Era escaso, abundante, continuo, vertical, continuo horizontal. Eh, también obviamente nos va a dar esta, esta visión, o bueno, no a nosotros, sino que también esta visión, al plasmar esto en nuestro informe de campo, le va a entregar la visión a la persona que no estuvo, por ejemplo, un juez, un abogado, ¿cierto? A la parte afectada. Van a saber ellos en el fondo, ¿cierto? Cuál fue, por qué este incendio, ¿cierto? Se descontroló, ¿cierto? Claro, porque tenía mucho combustible continuo vertical y horizontal, ¿cierto? Y mucho vertical, ¿cierto? Que pasó a transformarse en un incendio de copas. Entonces hay que dejarlo consignado. Si bien es cierto, no vamos a tener
No vamos a tener, ¿cierto? Digamos, el combustible ahí, pero tenemos los testigos y tenemos, ¿cierto? Superficie de bosque que no se quemó, que podría ser similar, probablemente similar a lo que, a lo afectado, a lo afectado. Bien, en el punto 3, en cuanto a las evidencias físicas encontradas en el área de origen, por el punto de origen, eh, vamos aquí a consignar, vamos a revisar, ¿cierto? La idea es que nosotros siempre portemos nuestro cuadro de indicadores de actividad o en el teléfono, ¿cierto? O una fotocopia, y vayamos analizando, ¿cierto? Cuáles son las actividades del lugar, las vayamos plasmando y a la vez, ¿cierto? Recurramos al documento que les entregué y ustedes puedan ver, ¿cierto? Estos tips, que cuál es la característica de esta actividad, cómo se generan estos incendios, generalmente dónde lo vamos a encontrar, de acuerdo a la actividad, ¿cierto? Al cuadro de indicadores de actividad. Por eso es muy importante. Y podemos, obviamente, en el incendio poner muchas actividades, porque podemos estar, ¿cierto? En un bosque. El bosque puede haber estado, ¿cierto?, con actividad de cosecha, ¿verdad? Pero colindante al bosque, ¿cierto? Estaba ¿cierto? Había una faena agrícola, y también, ¿por qué no? Estamos a orillas de un río y podemos estar también en presencia ¿cierto? De tránsito de personas, ¿cierto? De niños jugando, etcétera. Bien, y en el punto 3.2, evidencias físicas en el punto de inicio. ¿Se encontró algún medio de ignición? ¿Hicimos el tamizado? Eso también lo vamos a ver el tamizado allá en el, en el práctico en terreno. Para los que no puedan asistir, vamos a documentar toda esta clase del día sábado y posteriormente la vamos a, ¿cierto? A publicar en YouTube y el enlace obviamente se lo vamos a enviar a todos los que no, a todos los que participaron y los que no participaron. Entonces es importante este tema de las evidencias físicas en el punto de inicio, este punto 3.2. Eh, Recuerden que a lo mejor un fósforo se puede consumir completamente en un punto de inicio, pero también existe la posibilidad de encontrar algún huella o rastro, ¿cierto?, de algún líquido acelerante, por ejemplo, algún plástico, algún tipo de poliuretano que puedan haber ocupado, ¿cierto?, como elemento de ignición o acelerador de este incendio, el cual hay cierto tipo de plástico que se licúan y quedan a veces marcas características en el suelo. Y eso hay que buscar. Recuerden que no siempre vamos a tener una destrucción ¿cierto? Completa de la superficie. Siempre vamos a encontrar en los inicios mucha chance, mucha posibilidad de encontrar rastro, si es que estamos en presencia a lo mejor de un incendio intencional, de encontrar alguna evidencia que nos permita corroborar aquello. Bien, y datos de apoyo a la clasificación de la causa. Ahí, bueno, ahí obviamente junto a nuestro partner investigador, vamos a tener que ir, ¿cierto? Eh, Tal vez enumerando algunas posibles motivaciones con respecto a lo que vayamos encontrando en terreno. ¿Existen motivaciones? ¿No existen motivaciones? ¿Hay un litigio, ¿cierto? Del terreno forestal. ¿Han habido antecedentes anteriores de incendios en el lugar? ¿Han sido varios? ¿Han sido intencionales? ¿Han sido accidentales? ¿O accidentales, pero en el fondo se hicieron pasar por accidentales y tal vez estamos hablando de un litigio, de venganza? Bueno, hay un montón de, de causas, de indicadores de actividad que podemos enumerar. Pero eso obviamente vamos a irlo plasmando en este informe de acuerdo a la evidencia que vayamos encontrando. Y por supuesto, en el punto 4 vamos a pronunciarnos sobre una posible o posibles causas, ¿por qué no? Recuerden que
debemos enumerar este uniforme de campo. La idea es que nosotros podamos ir agregando todo, aunque no sea significante. Tenemos que agregar todo en este informe porque puede que esa cosa que a lo mejor no nos parecía de importancia, finalmente pueda ser decidor al momento de pronunciarnos sobre la causa, digamos, final, ¿cierto? Así que, bien, en la 4 entonces, actividades específicas que pudieron originar el incendio, actividad forestal, ganadera, cinegética, agrícola, etcétera. Le- en el 4.2, ¿existió algún detenido? ¿Confesó con la policía? ¿O tenemos a lo mejor la confesión? Muchas veces a nosotros nos pasó varias investigaciones en las cuales eh, nosotros concurríamos al lugar y podíamos ubicar al principal testigo, al dueño generalmente, o a alguien que trabajaba en el predio, donde muchas veces nos confesaron, po. Finalmente nos confesaron que en el fondo había sido una quema de basura y ¿cierto?, de desecho forestal que se le escapó de las manos. Entonces, eso va a depender también va a depender de nuestra llegada como entrevistador. No podemos pretender ir como decimos aquí en buen chileno, con la caballería encima contra el posible sospechoso testigo que puede ser, a lo mejor nos dijeron que podía ser esta persona, a lo mejor no contaminarse con ese tipo de ideas, pero sí ir obviamente atento a, a toda esta hasta toda información que nos va a entregar y de qué manera la entrega. Si recuerden que tenemos esta clasificación de testigos que en el fondo algunos nos puede dar demasiada información y llevarnos por otro lado, ¿cierto? O puede ser, ¿cierto?, algún testigo con coartada. Entonces en el lugar hay que sopesar eso, pues, y hay que siempre recordar que tienes un colega al lado al cual puedes ir comentándole este tipo de cosas para en el fondo llegar también, la idea es que se llegue siempre a un acuerdo con nuestro compañero. Por eso la idea no es investigar solo, sino que al menos con dos investigadores que estén en el terreno. Uno que se dedica a la prueba personal, otro a la material. Termina uno la personal, puede apoyar a la prueba material, porque a veces mucha la actividad que tenemos que hacer, a lo mejor tenemos un solo testigo y tenemos que entrevistar ¿cierto?, al primer respondiente, al respondedor, ¿cierto?, al brigadista, al jefe de brigada al día siguiente, comunicarnos por teléfono, ¿cierto?, en la tarde, después de haber investigado temprano el incendio. Entonces podemos abocarnos directamente, o si no, abocarnos directamente los dos investigadores a la prueba material y después hacer las entrevistas. Bueno, y en el punto 4.3, ya no podemos ahí, con todo el antecedente ya que tenemos, pronunciarnos sobre qué tipo de grupo o de causa es, por natural, intencional, accidental, negligente. Y bueno, o desconocida, en el caso de que nosotros estemos realizando la investigación y a lo mejor nos falten antecedentes, porque de repente podemos encontrar un incendio y no encontrar un punto exacto de inicio. Entonces va a ser una situación muy compleja. Pero recuerden que siempre tenemos que entrevistar a alguien. Siempre hay alguien que llegó, ¿cierto?, primero al incendio. Generalmente policías o los brigadistas. Y ahí puede estar, en el fondo, eh, la diferencia entre si vamos a poner una acción desconocida o accidental, por ejemplo. Bueno, y en el 4.4, la causa específica del incendio, clasificación final de la causa o especificación de la causa. En caso intencional, si hubo detenido y si las pruebas recogidas fueron en apoyo a la investigación policial. Bueno, en la mayor parte de los casos, nosotros generalmente podemos ir un par de días, eh, al día siguiente, un par de días después, o inclusive meses. Edgardo comentó que me comentó que estaba haciendo una investigación o hizo una investigación hace poco de un incendio que tenía como 6 meses. Entonces, claro, vamos a poder encontrar algunos vestigios, pero en cuanto a la prueba personal, muchas veces
va pasando hasta el tiempo y a veces los testigos se van olvidando de algunos detalles importantes. Bien, y este informe de campo, ya en sus partes, en la parte 5, la parte casi en la parte final ya, está el croquis que tenemos que plasmar, ¿cierto? A mano alzada. La idea es no hacerlo calcando el mapa. eh, y la idea de este croquis es que, en el fondo, muchas veces podemos plasmar cosas que no nos va a entregar una fotografía de dron, no nos va a entregar a lo mejor, ¿cierto? Una fotografía. Entonces, es conveniente hacerlo con medidas reales. Yo tengo que tomar una medida de punto de inicio a un cierto, a un puente, a la casa, ¿cierto? A- ¿Cierto? Algo que no le puedo poner de ahí del punto de inicio a tal árbol porque el árbol mañana a lo mejor no va a estar. Tenemos que hacer estas referencias con respecto al inmueble o cosas que en el fondo no se vayan, son muy concretas, ¿cierto? Que no se vayan a destruir o en el fondo el día de mañana ya no vayan a estar. Por ejemplo, como lo ven ahí, el punto de inicio bueno, se referencia con respecto a la vivienda más cercana y a un poste que está ahí al costado, al oriente, ¿cierto? Eh, También en este croquis, la idea es que también se puedan poner algún testigo, ponerlo, ¿cierto? Posicionarlo en este dibujito. ¿De dónde usted pudo ver? Sí, desde mi casa que estaba a tal lado. Ah, perfecto. Posicionar testigo uno, testigo 2. Y bueno, y poner antecedentes que no sean farragosos, que no sean excesivos. ¿Ya? Bueno, y tenemos las observaciones, po. Las observaciones, ahí podemos plasmar ya cosas finales de nuestra observación. Y recuerden que la idea es poner todo lo que nosotros, ¿cierto? Veamos, aunque no sea de interés. Puede ser que después ya esa información plasmada en este informe de campo pueda ser crucial para nuestra hipótesis final. Y es muy importante los datos del redactor, quién redactó este informe, quién la realizó y la hora de término, y la fecha, y la firma, por supuesto. Y quiero ahondar un poquito más en el croquis, que es muy importante, ya bien lo saben aquí investigadores que son bomberos investigadores acá, la importancia que tiene el croquis para, ¿cierto? En nuestro informe final, que si bien es cierto, en nuestro informe, tal vez, bueno, yo nunca he puesto el croquis en mi informe final. Sí he puesto algunas fotografías, ¿cierto? Con algunas flechitas en la zona de inicio, pero ¿por qué no? Podríamos hacerlo como se hace con los informes periciales o los informes de investigación de incendios confinados o estructurales, que muchas veces también se agregan o van como anexo aparte también al informe de investigación. Bien, la documentación del parte técnico, bien digo, o del informe de campo, se completa con un croquis que refleje el área donde se ha producido el incendio. La incorporación de este croquis es fundamental, ya que si es necesario realizar posteriores comprobaciones en el incendio, servirá como referencia. Un croquis es un esquema general del incendio en el que a grandes rasgos reflejamos sus aspectos más importantes y la relación de esto con la investigación. Es aconsejable, dice, dibujar el croquis en papel cuadriculado, ya que de esta forma será mucho más sencillo reflejar a una escala, por supuesto. También se puede emplear una imagen de la zona y dibujar sobre ella. Yo no soy partícipe de eso, porque la idea es hacerlo, digamos, con la perspectiva que tiene uno desde el suelo, hacer, ¿cierto?, el incendio y, bueno, y plasmar cosas y objetos que uno pueda ver en el lugar desde esa zona donde estoy privilegiada, donde estoy, ¿cierto? A veces una imagen desde arriba no es tan privilegiada porque no tiene a lo mejor algunos detalles que se nos podamos tener, ¿cierto? A nivel de suelo. Entonces, por eso la idea es que no se calquen eh, y dibujemos esto a mano alzada, como se dice. Bueno, el croquis deberá tener datos suficientes
y claros como los siguientes: dibujar la forma de la superficie estudiada, ¿cierto? El área de inicio, y si encontramos el punto de inicio, también plasmarlo dentro de esta gran área de inicio. Vamos a consignar carreteras, caminos, estructuras como puentes, torres de alta tensión, portones de entrada, y mediremos su distancia respecto del punto de inicio, como les comentaba anteriormente. También la dirección y velocidad del viento durante el incendio. Indicar el lugar desde donde se realizaba la fotografía del punto de inicio y las evidencias de interés, ¿verdad? En el croquis debe figurar toda la información relativa al fuego que se considere necesaria, pero sin que dificulte su lectura. En general, estos datos serán superficie quemada, combustible, sentido de la pendiente, eso es muy importante, el tipo de combustible que se quemó, sentido de la pendiente, localización de objetos o zonas de interés. Bueno, aquí, por ejemplo, cuando eh, a mi mandante yo le envío un preinforme, que en el fondo es un correo electrónico donde yo le agrego mis primeras observaciones, ¿cierto? Y generalmente recurro a Google Earth, donde yo subo la imagen de la cámara fotográfica que cuenta con GPS. Entonces, inmediatamente, ¿cierto? Yo envío este archivo KML, creo que este, o KMZ, lo envío a la persona que me ordenó, me encomendó esta investigación. Y ella va a poder pinchar aquí y va a poder observar, ¿cierto? Las primeras imágenes del punto de inicio, como se observan ahí. Ya que sí, y de alguna manera, chuta, calma un poquito, porque en el fondo generalmente nos piden estas investigaciones y todas eran para ayer, todas eran para ayer. Así que esa es la idea, a lo mejor, de entregar un caramelo a quien nos encomienda la investigación, para dejarla, ¿cierto? Con una tranquilidad de que vamos por buen camino. Bien, y como les comentaba, vamos a ver en el incendio, vamos a hacer el cálculo de la humedad del combustible fino muerto. Así que para los que ya lo vieron, vamos a hacer un recordatorio. Bueno, el cálculo de la humedad del combustible fino muerto o ligero muerto, ¿cierto? Es un importante factor que influye, ¿cierto? El contenido de humedad, ¿cierto? Que influye en el inicio y propagación de un incendio forestal en sus primeros momentos. Si bien es cierto, siempre hemos considerado de vital importancia el cálculo de los combustibles muertos. Hoy también, ¿cierto? Me he informado a través de estos cursos que he hecho afuera, que también los investigadores en otros países están considerando también de importancia los combustibles vivos. ¿Ya? También están haciendo cálculos y al respecto, y creo que hay por ahí algunas referencias científicas respecto a eso. ¿Ya? Así que generalmente uno ve esta parte, pero en el fondo es muy importante también el tema de los combustibles vivos. Bueno, siguiendo con los combustibles muertos, finos muertos. Para que un combustible entre en ignición, hace falta aplicarle calor en cantidad suficiente, por lo que cuanto más húmedo esté, va a hacer, por supuesto, falta más calor, para que, ya que parte de este se va a gastar en evaporar esta humedad, por supuesto. Y esa es la gran ventaja que nosotros tenemos con respecto a los investigadores de incendios estructurales. Nosotros acá tenemos, digamos, haciendo bien este cálculo de la humedad del combustible fino muerto, de alguna manera vamos a poder ir ya, ¿no es cierto?, sopesando si estábamos en presencia de un incendio accidental o o ya de un incendio intencional. O sea, me tocó más de una oportunidad ir a incendios donde había más de un 100% de humedad. Imagínense, o sea, casi había neblina, y era una mañana sobre más encima, cercano a la costa, donde eran prácticamente nulas las posibilidades de que se generara un incendio forestal producto de un accidente accidental. Entonces, tenemos que aprovechar esta herramienta del tema del cálculo, porque nos va a servir, nos va a servir. Bueno, cuando se inicia un fuego, el combustible que arde en primer lugar es el combustible ligero muerto. Generalmente, casi siempre, el 99,9% de los incendios se generan en el combustible fino muerto, el cual además va a ser el principal estrato de propagación del fuego,
y de allí su importancia. Tenemos el combustible fino muerto y también tenemos en muchos bosques una capa de combustible en descomposición que también eso se va a cargar o se va a sumar, ¿cierto?, a la carga de combustible que va a tener esa hectárea. Recordemos que hay también una clasificación de combustible por metros por hectárea, ¿verdad? Entonces, si tenemos restos de cosecha donde podemos tener de 80, 50, hasta 100 toneladas de combustible por hectárea, la verdad que eso hace la diferencia entre un buen incendio y un no tan buen incendio, digámoslo así. El comportamiento se va a definir con respecto a la carga de combustible que va a tener este predio, este bosque. Bien, cuando la humedad de combustible ligero supera el 25%, es muy difícil que se inicie un fuego y se propague. Si está entre un 25 y un 15, o sea, ya va bajando, resulten ya igual difícil la circunstancia. Pero si está entre un 15 y un 12 o menos de contenido de humedad, es posible el inicio y propagación del fuego en forma lenta o moderada. ¿Ya? Entonces, de un 25 hacia arriba es cuando nosotros ya podríamos decir, oye, esto algo le agregaron a este inicio, a este punto de inicio, en este punto de inicio, para que se lograra transformar en un incendio. Entonces, por eso es muy importante. Hay investigaciones de la causa de un incendio en las que este factor puede ser concluyente a la hora de validar un medio como origen del incendio. Por ejemplo, las colillas de cigarrillos, chispas de trenes, o las chispas ¿cierto?, que genera el sistema de frenos de un tren con un contenido de 25% de humedad de combustible fino muerto, es poco probable que genere un incendio. Vamos a ver un informe uno de los informes que vamos a ver hoy día es del el tránsito paso de ferrocarril, ¿ya? Bien, o si utilizó un acelerante para posibilitar la ignición inicial. Bueno, este cálculo consta de dos etapas. Primero, la de la toma de los datos del incendio y el proceso propiamente tal del cálculo con las tablas, ¿ya? La toma de datos. ¿Cuáles son los datos necesarios? El nombre del lugar, obviamente, para la identificación de nuestro cálculo, ¿cierto? La temperatura, la humedad relativa del aire, mes de la medición, el grado de sombra, posición del combustible, estamos hablando en el punto de inicio, la hora del día, exposición del terreno. La exposición, obviamente, es hacia dónde está, si tiene ¿cierto? Tiene una si el terreno está elevado, tiene alguna elevación, ¿hacia dónde está mirando este incendio, ¿cierto? El inicio del incendio. Está mirando hacia el norte, hacia el sur. Si es hacia el norte, va a haber a lo mejor menos combustible, pero va a estar mucho más seco. Al sur, mucho más combustible, pero son siempre más húmedos. Y la pendiente del terreno, por supuesto. ¿Qué grado de pendiente o qué porcentaje de pendiente? Y bueno, aquí tenemos el famosa ficha del incendio po, que nosotros podemos recabar a través de CONAF. Bueno, generalmente todas las empresas forestales tienen acceso a estos registros, a estas fichas de registro de operaciones, ya, o fichas de incendio. Así que ellos la imprimen, qué sé yo, y ahí podemos sacar todos los antecedentes primarios del incendio. Primero para hacer el cálculo y segundo para saber dónde está el incendio ubicado, ¿cierto? Gracias a las coordenadas que nos pone ahí el jefe de brigada. Entonces tenemos todos los antecedentes generales, tenemos las condiciones meteorológicas que fueron consignadas al momento de ir a combatir el incendio y vamos a tener, ¿cierto? El inicio, la detección, ¿cierto? A la hora que inició y bueno, y la hora del control y la extinción también. Bueno, por ejemplo, se necesita saber el contenido de humedad que tenía un combustible fino muerto a las 4:30 de la tarde del día 5 de diciembre. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar nuestra ficha perdón, nuestra tabla del cálculo perdón, lo tengo aquí.
tabla. Entonces nos vamos, eh, primero que todo, gracias. Te quiero un cafecito. Y una noticia muy triste, no había pizza. Eh, Dice acá que ese día 5 de diciembre a las 4:30 eh, había 35 grados de temperatura y 30% de humedad relativa. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo primero que es ir a nuestra tabla número 7. Bueno, ahí dice el 4 ya. Entonces, eh, y posteriormente en la tabla de corrección usamos dos tablas. Cuando los incendios son de día, vamos a ocupar la primera siempre, la número 7, donde en la tabla número 7 solamente vamos a ingresar los datos de temperatura y humedad relativa del aire. Y después una corrección, ¿cierto? Correspondiente, la tabla de corrección, que va a ser otro calculito que lo vamos a sumar a esta primera, a este primer cálculo con la tabla número 7, se lo tenemos que sumar. Y eso va a depender del mes que ocurrió el incendio que estamos investigando. Y la tabla de 8 corresponde al mes de diciembre, enero y febrero. Entonces tenemos que ir a esa tabla 8. Entonces, vamos en esa tabla número 8 tenemos que saber si el combustible estaba poco, bueno, ahí consideramos como el combustible estaba poco sombreado, porque obviamente esto es ficticio. Y exposición norte con 20% pendiente. Entonces, como fue de día, vamos a ocupar la tabla 7. ¿Ya? Esa es la primera tabla que se usa desde las 9 de la mañana a las 20:59. Ese es el rango. Entonces, tenemos los datos del incendio, que son 35 grados, perdón, 30 bien digo, 35 grados Celsius. No, creo que aquí está mal este cálculo. Dice 35, ¿no? Ya, 35 grados. No, no es ese, el casillero de al lado. Entonces no sería el 4, sería el 5, ya que dice aquí que son 35. No sé por qué, la verdad me equivoqué acá. No, estoy bien, estoy deseando. Acá está la temperatura. Estamos bien entonces. Eh, por un lado tenemos la temperatura y por otro lado la humedad. Entonces, al nosotros irnos al casillero que corresponde, nosotros tenemos que en el fondo cruzar esa información, ¿cierto? Y vamos a llegar a este primer cálculo que es el valor 4, ¿cierto? Del porcentaje de humedad. Tenemos el primer valor, que es 4. Entonces tenemos que hacer la corrección y tenemos que hacer la corrección con la tabla 8 que corresponde al mes de diciembre, ¿verdad? Eh, y como ustedes pueden ver, tenemos la tabla 8, la tabla 9, que es para marzo, abril, mayo, la 10, que es para junio, julio y agosto, y tenemos una tabla que se ocupa solamente en la noche, de las 21 horas a las 8:59. Entonces, ya tenemos el valor que es 4 y ahora vamos a trabajar con la tabla de corrección, la número 8. Entonces decíamos que era un combustible poco sombreado, entonces vamos a ocupar la zona superior, porque podríamos haber ocupado la zona inferior. Vamos a ocupar la zona de poco sombreado. Decíamos que la exposición iba a ser norte con un 20% de posición, entonces de 0 a 30 está dentro del 20, dependiente. Y la hora, recuerden que cada casillero es entre las 8 y las 9:59, entre las 10 y las 11:59, entre las 12, entre las 16 y las 17:59. ¿Ya? Ese casillero corresponde entonces al de las 16:30 horas. 16:30 horas era, ¿cierto? Sí. Entonces, al cruzar estos datos, nos va a entregar como valor 1. Entonces, teníamos los 4 anterior con la tabla número 7 y con esta tabla de corrección que corresponde a los meses, ¿cierto? Ocupamos la tabla número 8 y con estos parámetros ¿cierto? Que agregamos acá, que ocupamos, que fue si estaba poco sombreado o no, la exposición, la pendiente, la cantidad de porcentaje pendiente y la hora,
al cruzar nos dio valor de uno. Entonces lo sumamos a estos cuatro y nos va a dar un, una humedad de un combustible fino muerto de un 5%. Entonces, y ahí están las otras tablas. La tabla 9, marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre, y la tabla 10 de junio, julio y agosto. ¿Ya? Así que espero que haya quedado clara esta parte. Y ahora, si nosotros tenemos un incendio que ocurre entre las 21 horas y las 8:59, vamos a ocupar esta tabla número 11. Aquí no existe corrección. De noche ocupamos solamente esta tabla y nada más que esta tabla. ¿Ya? Como por ejemplo, si tenemos un incendio en la tarde-noche, ¿cierto? Que tenía independiente de la hora, ¿cierto? Que ocurrió a las 21 horas, con 28 grados de temperatura, que puede ser que a esa hora hay lugares en Chile, y sobre todo en Los Ángeles, donde yo vivo, que hemos tenido temperatura casi 30 grados casi al atardecer. Em, y un 76% de humedad. Esto también es un dato obviamente ficticio, pero el cálculo se hace de la siguiente manera. Tenemos la humedad y tenemos por otro lado la temperatura. Y hacemos lo mismo que en el primer cálculo con la tabla número 7. eh, entonces, hacemos este, eh, ¿cierto? Unir la fila con la columna, ¿cierto? Nos va a dar el resultado de un 15% de humedad. 15% de humedad. Recuerden que esta tabla solamente se ocupa para la noche entre las 21 horas y las 08:59. Ujú. Bueno, lo mismo que estoy diciendo. No utiliza una tabla de corrección, ¿ya? Así que no se equivoquen ahí. Entonces, esto también lo vamos a desarrollar allá en el, en la salida de terreno que tengamos. Bueno, y aquí yo quería hacer, ¿cierto? Como les comenté anteriormente, ¿por qué tenemos que sacar este tema del informe técnico? Si bien es cierto, nuestro informe es un informe de origen y causa de investigación, es técnico porque obviamente utilizamos una técnica, utilizamos conocimiento, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un informe técnico, en general, ¿cierto? En distintas disciplinas de la ingeniería, por ejemplo, eh, un informe técnico, si bien es cierto, es redactado por un técnico experto en la materia, pero solamente se va a limitar a detallar algunos hechos como el estado de una maquinaria, ¿cierto? El detalle de su desperfecto, los repuestos que se deben cambiar y el costo a lo mejor por reparación. Eso es un informe técnico. No se va a pronunciar por nada más. O sea, este informe técnico es porque esto salió, este era el arreglo, esto fue, y fue porque el chofer del camión, no sé, pues no tenía mucha expertise. No, él no se va a pronunciar sobre nada más que los aspectos técnicos, ¿cierto? De lo que él está eh, evaluando, ¿verdad? Investigando, analizando. En cambio, el informe pericial o el informe de investigación de origen y causa es un documento redactado obviamente por un perito o en este caso, si es un bombero, obviamente ya está mandatado por la ley para hacer, no es necesario que él, ¿cierto?, se acredite como perito, ya la ley lo faculta para ello. Eh, Él, además de describir y detallar los hechos, también se va a pronunciar, ¿cierto?, sobre la causa y origen y el daño y el posible causante. Entonces, esa es una gran diferencia de un informe técnico a un informe de investigación o un informe pericial. De hecho, bueno, la empresa que estuve trabajando al principio, pude observar un informe que hicieron ellos como informe de investigación, donde ellos concurrían el lugar, analizaban el incendio, sacaban fotografías, eh, consignaron de que, ¿cierto? La línea de media tensión, habían rastros que había caído, no entrevistaron a nadie
y tampoco pusieron una conclusión. Entonces, no era un informe de investigación, era un informe técnico solamente. Entonces, esa es la gran diferencia con nuestros informes a un informe técnico. Ya, por eso quería hacer este análisis y para detenerme un poquito. Bueno, siguiendo con el tema del informe, eh, todos los procesos, ¿cierto?, de investigación finalizan con la redacción de un informe y que tiene que tener toda esta información relativa al incendio, ¿cierto? La información que nosotros, ¿cierto?, eh, plasmamos primero en el informe de campo y que vamos después a plasmar en el informe de investigación, ¿ya? Y también desde los antecedentes históricos hasta las conclusiones finales. Ah. La información reflejada en el informe debe limitarse a hechos y ser precisa. Básicamente, todos los datos para la redacción de este informe van a estar contenidos en el informe de campo, como ya les había dicho, el cual debe ser archivado junto con una copia de este informe final. Entonces, este informe de investigación o pericial sobre la determinación de la causa del incendio nace de la necesidad de exponer, ¿cierto?, la metodología del trabajo. Nosotros tenemos que explicar paso a paso cómo hicimos la investigación, ¿cierto?, a través de nuestra fotografía, se concurrió a tal lugar, ¿cierto?, porque gracias a los antecedentes que nosotros hemos recabado en tal lado o con tal persona, pudimos llegar a este lugar, todo, ¿cierto?, detallado y ¿cierto? Haciendo una descripción metodológica de lo que va a hacer de alguna manera es que esto sea creíble, por supuesto, y de alguna manera también sea un informe que va a ser, se va a blindar con esto, con toda nuestra metodología. Entonces, bien, y la estructura formal de este informe se compone de los siguientes apartados. Como les comentaba, es algo muy similar a lo que tiene el informe de campo. Va a tener la referencia de la identificación del incendio, los datos generales, identificación de los agentes técnicos presentes en la inspección ocular, ¿cierto? ¿Qué investigadores concurrieron al lugar a investigar? Los datos históricos, topográficos, climatológicos de la zona del incendio. Los datos históricos estamos hablando de si en el mismo lugar tuvimos de aquí a 5 años atrás, o sea, qué cantidad de incendios, si es que tuvimos en ese lugar, o si es que hubo en ese lugar, ¿cierto? Los incendios hay que consignarlo. Solamente la cantidad por año. Eh, la cronología de los hechos, cálculo de la humedad del combustible ligero muerto que estábamos viendo anteriormente, obviamente el origen, causa y daños, daños del área de inicio del incendio, geometría del incendio y dinámica del fuego, delimitación del área de inicio del incendio, establecimiento del cuadro de indicadores de actividad, testimonio de los testigos, fotografía de vestigios y evidencias físicas, por supuesto, imágenes ilustrativas de Google. A mí me gusta en este caso, a medida que yo voy plasmando, ¿cierto?, toda la información, me gusta irla complementando con imágenes. Bueno, hay quienes no, le gusta dividir el informe en, ¿cierto?, todo lo escrito y al final, ¿cierto?, le agregan un apartado con todas las imágenes o todas las fotografías. Pero a mí me gusta, como lo vamos a ver ya, siguiendo posteriormente, vamos a ver todos los dos informes que realicé, que confeccioné. Hipótesis, por supuesto, de la determinación de origen y causa y la validación de la hipótesis. Y como le comentaba, anexos complementarios y pues, vamos a poner al final, ¿cierto?, planos de localización, fotografías, detalles, etcétera. Pero, ¿qué nos dice nuestra norma NFPA 1033 y la guía NFPA 921? ¿Me escuchan bien o no? Porque me llegó una notificación que no estaba muy bueno mi internet. ¿Me escuchan bien? No hay problema, profe, se escucha bien. Perfecto, don Oscar, muchas gracias. ¿Qué nos dice entonces nuestra norma NFPA 1033 y la guía 921? Como ya lo habíamos comentado en unidades anteriores. Bueno, nuestra
nuestra norma NFPA 1033 habla que en el punto 4.7 sobre las presentaciones, que son estas obligaciones, ¿cierto? Que incluyen la presentación de los hallazgos a aquellas personas que no estén involucradas en las investigaciones actuales y preparar este informe escrito. O sea, todas las presentaciones que yo haga, por supuesto que tienen que, tienen que plasmarse para que una persona que no tenga conocimiento de lo que nosotros sabemos, y en el lenguaje más coloquial posible, no tan técnico a lo mejor, pueda entenderlo. A eso se refiere. Y preparar, ¿cierto?, este informe escrito, dado los hallazgos de la investigación, de modo que el informe refleje con precisión los hechos, datos, principios científicos en los que se basó el investigador, que se identifique y se exprese claramente la opinión y conclusiones del investigador y contenga el razonamiento por el cual se llegó, no se llegó, se llegó a cada opinión o conclusión para cumplir con los requisitos de las audiencias previstas. ¿Qué nos dice la NFPA 1033? ¿Qué conocimientos debemos tener? ¿Cierto? Debemos tener conocimientos sobre redacción, componentes típicos de un informe escrito, tipo de audiencia y sus respectivas necesidades o requerimientos. Claro, nosotros también debemos saber, ¿cierto?, hacia dónde tenemos que orientar nuestro informe. B, competencias necesarias o las habilidades. Habilidades, por supuesto, de redacción, capacidad de analizar información y determinar las necesidades o requerimientos del lector. Es importante un tema de la redacción, ¿eh? Para quienes están en este tema de la investigación, hay que leer mucho, y si cabe la posibilidad de que nosotros tengamos que ir a un juicio, ¿cierto?, oral, eh, tengamos que prepararnos leyendo en voz alta, ¿ah? Leyendo en voz alta. Es un tips muy importante que yo acuñé hace muchos años y de alguna manera me ha servido mucho en esta instancia, como las capacitaciones y en otras cosas más también. Bien, eh, y la NFPA 921, nuestra guía, ¿qué dice sobre los informes? Bueno, en el punto 16.5 de esta guía, 16.5 de informes, dice que el paso final de la documentación de la investigación debe ser la preparación y presentación de un informe, por supuesto, eh, de un informe, y el formato y contenido del informe dependerá de las necesidades de la organización o cliente en cuyo nombre se realizó la investigación. Por tanto, aquí no se prescribe ningún formato de informe. Por ejemplo, a nivel personal, Forestal Arauco, que hicimos una investigación, ellos me dijeron qué es lo que querían al final de la conclusión, sacar unas cosas, porque yo les mostré un formato. No, no, ellos no querían observaciones ni nada, no, ellos querían solamente, ¿cierto?, que terminara este informe con la conclusión final y la conclusión que nos indica la clasificación de causa de CONAF, tal cual, sí, nomás. Sin embargo, para obtener orientación sobre los informes exigidos de los tribunales, consulte el capítulo 12 de consideraciones legales. Dentro de esta norma NFPA 921 están las consideraciones legales, el capítulo 12, que la verdad que habla, bueno, para que les comento para que lo puedan, si tienen acceso a él en español o pueden hacer las traducciones, ya que ahí habla de las enmiendas que tienen los americanos, ¿verdad? La quinta, la cuarta enmienda, ¿cierto? Quienes están obligados o no a declarar, o que están obligados a declarar solamente ante el gran jurado, ¿cierto? Habla sobre la manipulación de evidencia, eh, habla sobre expoliación. Recuerda, la expoliación es cuando yo una evidencia la destruyo. Eso es expoliación. Y ahí deja claramente, como lo que ya habíamos comentado anteriormente con Edgardo, sobre que el, el movimiento de la evidencia o alteración de la escena, porque nosotros a veces queremos recomponer esta escena, ¿verdad? Que todas estaba dos patas para arriba en un incendio forestal, queremos reconstruir este punto de inicio, vamos a sacar, no es expoliación, ¿ya? Lo deja bien claro la norma también, que no debe considerarse como expoliación, ¿ya? Habla también de las deposiciones, ¿cierto? Habla de, de todas estas reglas de evidencia que regulan la admisibilidad de las pruebas, ¿ya? Bueno, y en el fondo habla de que la meta de todo investigador es producir documentos, muestras, declaraciones, información y datos y conclusiones confiables, ¿ah?
Así que muy importante ese apartado número 12, el capítulo número 12 de las consideraciones legales. Así que si tiene la opción de ahondar ahí también, bueno, toda la guía en FBA 921 es formidable. Así que, bueno, no es la Biblia, pero la verdad que es una herramienta poderosísima para los investigadores. Y casi un manual de criminalística para la investigación de incendios. Bien, en el punto de esta guía, el 16.5.1, dice que el propósito de un informe escrito es documentar un reflejo preciso y conciso de los hallazgos del investigador. El informe debe contener hechos y datos en los que se basó el investigador para llegar a las opiniones o conclusiones. El informe también debe contener el razonamiento del investigador sobre cómo se llegó a cada opinión. Los informes se pueden utilizar para mejorar la seguridad pública, la prevención de incidentes futuros similares, la base de un litigio penal o civil, la base de reclamaciones de seguros o simplemente la documentación de los hechos para el registro. Bueno, en este caso para la prevención también, ¿cierto? Para las investigaciones que realiza CONAF. En el punto 16.5.2, organización del informe. El investigador debe desarrollar y organizar un informe para proporcionar la información deseada a la parte que solicita el informe. El investigador debe saber que un informe superficial puede no cumplir con los requisitos o las necesidades de una jurisdicción y NFPA 1033. En el 16.5.3, información descriptiva. La siguiente información generalmente se encuentra en un informe. Generalmente porque puede ser mucha información más, aparte de esa. Aparte de esa, este sería como lo mínimo. La fecha que se presentó un informe, fecha, hora y lugar del incidente, fecha y lugar de investigación, nombre de la persona o entidad que solicita el informe, alcance de la investigación, todas estas tareas asignadas y tareas completadas, todo lo que se hizo en el fondo durante la investigación para llegar hasta esta conclusión. La naturaleza del informe, ¿cierto? Y el nombre de las personas que preparan este o prepararon este informe. En el punto 16.5.4, opiniones y conclusiones. El informe debe contener las opiniones y conclusiones del investigador en una sección clara y delineada, ya sea al principio o al final del informe. Ojo, puede ser al principio o al final del informe. O sea, yo puedo, ¿cierto?, entregar mi informe no sé, la persona que vaya a analizar este, ya sea un tribunal, ¿cierto?, mi mandante de la empresa, ¿verdad? Puede ir a la primera página o segunda página y encontrar con la conclusión inmediatamente. Sí, se puede hacer, es válido. Ahí lo dice que puede hacerse así. El lector no debería tener que buscar en el informe buscando opiniones y conclusiones en una sección de narrativa o de análisis. El informe también puede indicar, o debe indicar, perdón, la base o bases para cada opinión y conclusión. También es válido que cuando yo llego a una conclusión, o por ejemplo, plasmo en una imagen, bajo una imagen, una fotografía, ¿verdad? De, del punto de inicio, yo y encuentro, no sé, algún conductor eléctrico, ¿cierto? Que está con esta forma de gota, de perla, yo puedo, bajo esta fotografía, agregarle algún antecedente científico, ¿cierto? Con respaldo ahí de, ¿cierto?, de tal científico, tal, o tal publicación científica lo dice, y yo puedo plasmar y ayudar a sustentar, ¿cierto?, esta imagen, esta conclusión y el informe. Así que puedo agregarle cosas externas, ¿verdad? Eh, ¿Dónde quedé? El informe también debe indicar la base o base de cada opinión o conclusión. Ya, también se debe proporcionar el nombre, dirección y la afiliación de cada persona que haya contribuido al trabajo o emitido alguna opinión contenida en el informe que no sea el autor del informe. Claro, yo puedo agregar también otras afirmaciones de otros pares, de otros científicos, de otros informes, ¿cierto? Puedo plasmarla en el mío, ¿por qué no? En el punto 16.5.5, hechos pertinentes, se debe proporcionar una descripción de la escena del incidente. Descripción de la escena. Las fechas y horas en que se visitó, los elementos examinados y la evidencia relevante recopilada. O sea, yo, Mauricio Pinochet, junto a Ricardo González, concurrimos a tal fecha, a tal hora, ¿cierto? En dos oportunidades al punto de inicio, ¿cierto? No sé, o a entrevistar a otras personas, consignar las fechas, ¿ya? Y las horas en que se visitó. Bueno, los elementos examinados y la evidencia relevante recopilada.
si se realizaran exámenes y pruebas posteriores de evidencia de fechas, las fechas y los lugares deben documentarse. Las observaciones y la información contenida en el informe deben ser las relevantes para las opiniones. El material de apoyo, como fotografías, diagramas, listas de evidencia e informe de laboratorio, pueden incluirse en los apéndices. Y en el 16.5.6, referencia de la metodología. Cuando el investigador declara que se utilizó el método científico para determinar el origen y causa, el informe debe proporcionar suficientes detalles para mostrar o demostrar, obviamente, que se utilizó la metodología y no solo se citó. Eso es muy importante. Si esto es una obra de arte, hacer un informe pericial, un informe de investigación. Y ahora vamos a analizar dos informes de origen y causa. A ver, este informe eh, es, en el fondo, cuando yo tuve que realizar dentro de todo mi informe, defender cuando terminé uno de los cursos para una certificación TIC, de técnico de investigación de intervención de campo, tuve que defender uno de los informes que yo había hecho anteriormente, el año 2019, si bien, pero era otro formato, así que yo cambié y lo actualicé a un formato, digamos, más actualizado, tipo Norman FPA 921, 1033. Entonces, ¿qué hice? Un informe antiguo que yo tenía para defenderlo, porque yo tenía, al final me calificaron, ¿cierto?, con la defensa de mi informe, o sea, primero con el informe y después con la defensa que tuve que hacer a este informe, a todos los datos recabados. Hice unos cambios generales y estructurales del informe y quedó de esta manera. La imagen, digamos, sacada de Google Earth, plasmada en la tapa, es lo que se estila hoy día, es cierto, el nombre del incendio en la comuna, y también los nombres de las responsabilidades, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo revisó? ¿Cierto? Etcétera. Podemos ponerle ahí también el código del incendio en el caso, ¿cierto?, que nosotros queramos ocupar estos códigos que nos dio CONAF 1.05.01, que en el fondo es sobre chispas por el paso ferrocarril. Bien, en el punto número 1 vamos a comenzar con el resumen de la investigación del incendio, por Cerro Verde Alto. Este es un mirador que se encuentra en la ciudad de Penco, en la comuna de Penco, cerca de Concepción, donde ocurrió un incendio. Obviamente, este incendio fue el 11 de febrero y nosotros hicimos la investigación en marzo, el 11 de marzo. O sea, un mes pasó después de ocurrido el incendio. Y ahí es muy importante indicar, pues, bueno, a cargo de la investigación yo, y fui junto con Ariel Córdoba, perdón, con Ariel Córdoba, eh, muy importante las coordenadas geográficas y también muy importante los elementos de precisión utilizados, cámara Sony, Garmin, clinómetro, ¿cierto? Eh, ¿Esto por qué? Porque hay que obviamente consignar esto, ¿cierto? Para fines posteriores, en el caso de que nos quieran hacer un contraperitaje, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las herramientas de precisión que utilizamos? Bien, y los datos históricos que también se sacan del circo, que están aquí. A ver, pero, eh, perdón. Los datos del circo. Y bueno, en esa zona, el año 2000, la temporada 2015-2016 había ocurrido solamente un incendio. O sea, no es un lugar a lo mejor de alta ocurrencia de incendios, entonces podemos descartar a lo mejor cierta, o sea, intencionalidad, no lo podemos hacer, pero ya sabemos que no es un lugar una zona donde se ocurran muchos incendios. Y bien, y aquí datos meteorológicos y topográficos del incendio, y aquí están todos los datos que en el fondo nos entrega la ficha del incendio de CONAF. Entonces ahí lo consignamos.
A no ser que nosotros hayamos ido de manera particular, ¿cierto? Nos llamó, "Oye, acaba de ocurrir un incendio, Mauricio, quiero que ustedes se trasladen al lugar de manera urgente". Vamos nosotros a tener nuestra propia información recabada en el lugar. Pero en este caso, lo que se hace generalmente es ir a la ficha del incendio, donde están todos los antecedentes, ¿cierto? Meteorológicos y topográficos. Y bueno, después tenemos la cronología de los hechos, que también la entrega, ¿cierto? La ficha del incendio, con, bueno, el nombre, la fecha, la hora de inicio de este incendio, el primer ataque, cuánto se demoraron en llegar, o sea, se demoraron 19 minutos en llegar, a qué hora fue el control y la extinción finalmente, y bueno, también aquí nos apoyan con el dato de la superficie, no fue fue un incendio pequeñito, media hectárea. Y aquí también es muy importante agregar esto. Hicimos el cálculo del contenido, ¿cierto? En una primera instancia con la tabla número 7, con la tabla, recuérdenlo siempre, con la tabla número 7 nos dio un valor de un 5% de humedad del combustible ligero muerto. Y al hacer la corrección con la tabla del mes, nos arrojó un valor del 1% y finalmente nos entregó un 6% que es un valor, bueno, relativamente extremo, extremo. O alto en este caso, porque extremo es de 6, es menor a 6, es menor a 6. Así que, pero entre 5 y 6 la verdad que es extremo, o sea, cualquier fuente de calor va a ser una fuente competente, una fuente, digamos, que va a provocar un incendio, o un fuego al menos, ahí, a generar la ignición del combustible. O sea, ahí con mirar el pasto a lo mejor se va a iniciar un incendio. Bien, y aquí ya eh, en el punto 6 aquí nosotros ya nos vamos pronunciando sobre el origen, la causa específica, la fuente y la causa general. El origen, foco primario en combustible vegetal superficial, pastizal compuesto por hierbas y gramíneas muertas ubicada al costado de la línea férrea. Causa específica, chispa o material incandescente emitido por el ferrocarril por su sistema de freno o sistema de escape. Y fuente, ferrocarril, la empresa Transap. Causa general, accidental por operaciones, así es en la definición, operaciones en las vías férreas o el paso de ferrocarril. Y obviamente aquí ya la categoría, en el punto 7 nosotros ya le vamos a poner la X al accidental. Bueno, seguros no hay, esto es importante, el tema de los daños, seguro, la propiedad de quién era, la superficie dañada, ¿cierto? El tipo de vegetación, daño a estructuras no hay. Bueno, este fue un incendio que llegó a las puertas de un colegio que estaba ahí al costado de este mirador. Personas lesionadas, no, no sé. Al término de la presente investigación se estableció que no existen personas fallecidas ni lesionadas producto del siniestro. Muy importante también consignarlo. Afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada. Y muy importante también dentro de nuestro informe es la introducción, ¿verdad? Porque este va a ser como lo primero que, que nos va de alguna manera a, eh, lo que primero van a observar. Por la presente investigación centra su interés en la alarma pública que provocó el siniestro, que estuvo a metros de afectar a la escuela Almirante Jorge Montt, ubicada en las proximidades de este cerro, pero que afortunadamente solo destruyó pastizal y matorral nativo de este mirador, que es de gran valor para el turismo local, dañando finalmente un total de 0,5 hectáreas de superficie. Es preciso aclarar que el presente informe tiene la finalidad de servir de apoyo a la labor de prevención de CONAF, por cuanto el primer objetivo es determinar el punto de inicio y el medio de ignición utilizado, y finalmente concluir si la causa fue natural, accidental, intencional o desconocida, lo que ayudará a reorientar los programas de prevención de incendios forestales, bla, bla, bla. Finalmente, debemos afirmar que nuestra investigación se basa en la aplicación estricta y restricta al método científico, con análisis objetivo de los datos mediante razonamiento inductivo, que finalmente nos permitirá generar hipótesis que serán validadas mediante razonamiento deductivo, permitiendo obtener una hipótesis, bueno, esto es pura cháchara, una hipótesis final, probable, posible, según el porcentaje de certeza, con una conclusión comprobable de manera científica que estará más allá de cualquier duda razonable. Wow. Bueno, eh, en consecuencia, en este informe se respeta el principio de investigación bajo el método científico, aplicando la norma NFPA 1033, el estándar, ¿verdad?, de calificación de los profesionales y la guía, ¿cierto?, de los investigadores de incendios provocados, de incendios y explosiones.
que son ampliamente aceptadas a nivel mundial en temas de investigación de incendios, destacando que en nuestro país ya se han aceptado varios cuerpos técnicos de NFPA como norma nacional. En el punto 10, bueno, esta introducción a lo mejor tal vez muy larga, uno podría cortarle a lo mejor la introducción, ¿cierto? Eso va a quedar a criterio de cada investigador. Bien, en el punto 10, geometría del incendio y dinámica del fuego. La distribución espacial del incendio en materia de investigación se ilustra en de acuerdo a la imagen número 2. Al comparar la geometría del área quemada con los modelos de propagación, ¿se acuerdan estos 8 modelos de propagación? Se observa que es similar al modelo de propagación rápida con viento ligeramente variable, pendiente acentuada. Bien. En cuanto a la dinámica observada en el comportamiento del fuego, podemos indicar que debido a la exposición oeste del área de inicio, el bajo porcentaje de humedad ambiente, los 27 grados de temperatura, se estableció que el combustible ligero muerto en ese punto tenía un 6% de humedad básica, lo cual permite que cualquier fuente de calor se convierta en una fuente competente para generar la ignición del combustible ligero muerto. A su vez, debido a la fuerte inclinación del terreno y a la continuidad del combustible, podemos indicar que su propagación en su inicio fue de gran rapidez, avanzando hacia la zona alta en forma de abanico, debido a la transferencia del calor por convección principalmente, afectando luego el resto de los combustibles más frondosos que corresponden a matorral nativa y algunos renuevos de pino que se encontraban en la zona superior bajo el mirador, aumentando así su poder calorífico, que sumado al viento sur predominante en ese momento, provocó que éste avanzara rápidamente hasta el sector norte del cerro, alcanzando a ser controlado metros antes de llegar y afectar la escuela Almirante Jorge Montt. Claro, el incendio se generó más o menos en este sector, no, en este, perdón, en este sector se generó, ahí, ahí. Entonces, subió en forma, ¿cierto?, de abanico, o bueno, ustedes pueden usar los adjetivos que quieran, ¿cierto? Para allá está el norte y para acá está el sur. Y ahí está la escuela, Jorge Montt. La geometría del incendio y perfil. Ah, hicimos un perfil de elevación de esta es la línea férrea. Hicimos un perfil de elevación en este lado, perdón, en ese lado ahí hicimos un perfil de elevación. Y fíjense ustedes que nosotros pudimos determinar que donde estaba el punto de inicio, no es coincidencia, en 600 metros o 500 y algo de metros, el punto más alto de la línea estaba en ese mismísimo punto. Entonces, eso ya nos indicaba que un carro, un tren convoy vacío de vuelta, ¿cierto? Eh, ya llegando arriba tiene que ocupar su sistema de freno, si no se podría descarrilar. Bueno, delimitación del inicio. El incendio en materia del informe se ubica a la ladera oeste del Cerro Verde Alto, donde se encuentra el Parque Mirador Los Pinos. Luego de ser investigado, utilizando el método de evidencia física, se estableció su dinámica y con la lectura de los vestigios dejados por el fuego Soban, se permitió a los investigadores representar en terreno dirección y sentido de propagación con la utilización de banderines de color rojo, los cuales se colocaron donde los vestigios de avance del fuego son más claros, como se puede ver en las fotografías 1 y 2. Al menos en la fotografía general, recuerden que van a ver algún momento de los incendios. Muchas veces ocurre que a veces hay sectores, por obviamente los vientos generados por el propio incendio, de generar que haya un retroceso. Obviamente nosotros tenemos que ir, ¿cierto? Sacar fotografía a nivel general para plasmar, ¿cierto? La dirección de avance. Y en este caso es muy importante, y siempre lo hago. Pongo aquí mi, mi brújula, porque de esta manera, obviamente, estamos dándole un sentido, ¿cierto? Una ubicación al vestigio que estamos fotografiando. Entonces ahí está claro que el vestigio iba con avance en dirección norte, ¿cierto? Y ahí tenemos que una petrificación. Petrificación. En la fotografía 2 también, la petrificación de los arbustos muestra el avance del fuego con dirección a la escuela del Almirante Jorge Montt, como lo indica la flecha roja, ¿cierto? Fotografía 3 indica con las flechas el punto de inicio en la zona baja del talud a 2,3 metros de la línea férrea, su coordenada geográfica. Ahí es importante georreferenciar.
¿ya? O sea, aquí, hasta aquí había 2,3 metros. 2,3 metros. Y aquí es muy importante esta fotografía. En este sector, bueno, nosotros llegamos en la mañana temprano. El mar está hacia allá. El mar está hacia allá, está el puerto de Lirquén. eh, y luego, bueno, y después sacamos esta fotografía era en esta parte, donde podemos ver que se aprecia que la raíz quemada, el fuego iba de abajo hacia arriba en ascensión, ¿cierto? En la zona media del Tagu, confirmando el avance de la zona baja próxima a la línea férrea. O sea, no había ninguna posibilidad o probabilidad de que este incendio hubiese bajado. Y arriba hay muchos senderos por arriba, entonces no, o sea, alguien que hubiese estado arriba, hubiese quemado abajo, aparte que los testigos que nosotros entrevistamos no vieron a nadie. De hecho, este lugar es no hay rastros de cigarrillo, de tránsito de personas, no, nada. Porque ¿qué pasa? Que unos metros más acá, que ya, bueno, parece que no tengo esa fotografía, uno baja unos metros más, al otro lado de la línea, hay unas casas, y uno se va por una sombra que hay, entonces, digamos, muy poca, casi nulo el tránsito de personas por ese sector, y aparte que es muy angosto. Y aquí quiero llegar a esta parte del punto número 2, establecimiento de cuadro de indicadores de actividad. Lo pueden hacer de esta manera, o a lo mejor no, pueden solamente mencionar, pero yo lo quise hacer de esta manera porque le doy como a todo el cuadro de indicadores de actividad, voy tiqueando, bueno, en vez de una X a lo mejor sería mejor haberle puesto un tic, ¿verdad? Un tic, ya una rayita así, ¿eh? Coincidencia horaria asociada con el paso del tren, ya lo vamos a ver. Aparición de varios focos, no teníamos. Escaso o nulo mantenimiento del margen y la zona de seguridad de las vías férreas con presencia de abundante vegetación. Cuando nosotros fuimos, al mes después, estaba todo, habían hecho toda una, ¿cierto? Habían pelado prácticamente el cerro, porque tenía mucho matorral, mucho combustible. Eh, Sistema de freno, cualquier anomalía en el funcionamiento de frenos neumáticos de los trenes puede producir gran cantidad de chispas por el roce de estos en las ruedas. Estos datos que aparecen aquí aparecen en el cuadro de indicadores de actividad, ¿ah? Entonces, por eso es muy importante que ese documento ustedes siempre lo mantengan en sus teléfonos, ya porque aquí hay información valiosísima. Sistema de escape también en locomotoras diésel, en líneas no electrificadas pueden desprender chispas en forma de carbonilla. Esto es lo menos probable, ¿ah? Eh, Debido a diferentes problemas mecánicos, mala combustión o falta de mantenimiento, limpieza, sistema de escape, sobre todo en máquinas antiguas que aún están en funcionamiento. Bueno, aquí no son tan antiguas, deben tener 30, 40 años las máquinas que pasan hoy día en Chile, pero están todos actualizados, la mayoría de las máquinas usan motores diésel gigantescos de los últimos ya. Aquí el inicio de los incendios debido al paso de trenes se da generalmente en la zona baja del talud. Trenes esmeriladores empleados en la rectificación de vías, no. Entonces es muy importante poner aquí, y eso es lo que hago yo, porque de alguna manera sustenta un poquito más lo que yo estoy hablando, po. ¿Sí o no? Ah. Bien, y aquí como les comentaba, la imagen número 3 de Google Earth, perfil de elevación de la línea férrea, la flecha indica dónde se encuentra la mayor elevación de la línea en 547 metros, y en zona de curva. O sea, imagínense, donde se inició el punto de inicio, está el punto también de mayor elevación y es donde ya estamos en medio de la curva. Hay una curva que se ve aquí, ¿cierto? Levemente ahí. Entonces estamos hablando de un convoy, no sé, de 20, 30 o más carros, ¿cierto? Muy rápido, volviendo vacío hacia el sur, hacia Concepción. Es muy probable que
¿cierto? Debido a la alta velocidad en zona de curva, la elevación, ¿cierto? El punto de elevación más alto en 600 metros, se haya tenido que aplicar ¿cierto? El sistema de freno, como se ve ahí, po, el sistema, ahí estaba el punto de elevación más alto. Bueno, y después en el punto 13 ya continuamos con la relación de entrevistas. En el transcurso de la investigación se logró identificar y entrevistar a las siguientes personas. Entrevistamos a el capitán de la segunda compañía de bomberos de Penco, a don Alfredo, no recuerdo el apellido, jefe de departamento de prevención de riesgo de la empresa Transap. Este caballero fue el que nos entregó la mayor, o sea, información valiosísima, ¿eh? Mientras que el jefe de operaciones de la central del tráfico, la verdad que cooperó la nada misma, este caballero, y así lo hicimos ver en el informe. Bueno, y comenzamos con la primera entrevista. El día 13 de marzo, a las 11:20, se tomó contacto, ¿cierto? Telefónicamente, entrevistando de manera voluntaria bueno, al capitán, soltero, chileno, 29 años, capitán de segunda compañía de bomberos de Penco, ubicado en Freire, bla, tanto, tanto, quien manifestó en forma voluntaria sobre el incendio ocurrido el día 11 de febrero, cerca de las 18 horas, indicó que efectivamente concurrió al lugar con sus compañeros de la segunda compañía para combatir el incendio, logrando controlar y apagar el incendio junto al personal de CONAF, retirando a las 19 horas, quedando en el lugar personal de CONAF, añadiendo finalmente que no recuerda haber visto a alguna persona sospechosa en el lugar del incendio, tampoco escuchó ningún comentario respecto de otros colegas, por tanto desconoce si fue provocado intencionalmente, siendo todo cuando pudo informar al respecto. O sea, bueno, también es válido preguntarle ahí si vio algún sospechoso, si alguien le comentó algo, también es importante saberlo. No, llegaron a apagar el incendio y no supo, no escuchó ningún comentario sobre si habían niños jugando a esa hora o tránsito o personas, ¿cierto?, extrañas en el lugar. Entrevista número 2, el día 13 de marzo, se tuvo contacto telefónicamente con este caballero, don Alfredo, es el prevencionista de riesgo de la empresa Transap, Transporte Ferroviario Andrés Pirasoli. Bien, prevención de riesgo, domicilio en la calle, bueno, dio su dirección laboral, Comuna de Laja, quien manifestó de forma voluntaria que hace 5 años que se desempeña como jefe de departamento de prevención de riesgo de la empresa, Transap. Y con respecto a la información solicitada por esta UDECA, manifestó que la información de tráfico de trenes desde y hacia el puerto de Lerquén, el detalle, los maquinistas y número de máquinas, número de carro, etcétera, la maneja el jefe de la central de tráfico, don Jorge Alarcón, pudiendo entregar la información general de manera que maneja sobre los horarios de trenes durante el día. Estos son, mire, el primero, llegada desde el sur, de Minín, Conocimiento Concepción, a las 7 de la mañana. Y con salida hacia el sur a venida del norte, ¿cierto? Después ese mismo se devuelve a las 12:30. El segundo horario es un tren que llega a las 11:30, 11:30 y 12, perdón, entre las 11:30 y las 12 del día, y con regreso hacia el sur sin carga entre las 17:30 y 18 horas. Entonces ya tenemos una coincidencia horaria con lo que este caballero nos está declarando. 17 horas, entre las 17:30 y 18 horas, ¿cierto? Y un tercer horario de un convoy que llega a las 16:30 y se va de regreso a las 21:30. Ya eso no tenía, ¿cierto? No hay ningún interés en él. Pero este, de las 17:30, entre 17:30 y 18 horas, coincide, bueno, las coincidencias no existen, coincide con el inicio del incendio. Y tenemos la entrevista ¿cierto?, telefónica al jefe, al supervisor de la empresa Transap, quien finalmente no entregó nada, que al final sí, que no iba a entregar, le mandé un correo, me dijo, y finalmente me dijo que no, y que al final no me aportó ningún antecedente. Después que dijo que me iba a entregar antecedentes, no dijo que se desvió, así que no podía. Y una investigación que teníamos que investigarla un par de días, así que no. Pero yo informé a la jefatura, bueno, me imagino que no hicieron nada en CONAF. Y punto 14, hipótesis de origen y categoría de la causa. La hipótesis final sobre el origen se basa en los vestigios encontrados en el incendio, como son los patrones de quema, petrificación de rama, eso es lo que encontramos, exposición y protección, ya, donde se pudo observar que el primer combustible en arder fue el superficial, compuesto por hierba y gramínea,
debido a su bajo porcentaje de humedad, tenían un riesgo extremo de generar su ignición por cualquier fuente de calor. Pues, estoy rayando. Ya estableciéndose de forma fehaciente, mediante la entrevista, que la coincidencia horaria fue un factor clave en esta investigación, confirmando además que el cuatro indicadores de actividad, nuestras conclusiones, que fue el paso del tren que inició el incendio en un sector de curva, donde la poca mantención de la línea férrea, como queda demostrada en las fotografías 5 y 6, así como el nulo mantenimiento de las márgenes de la vía, presencia de abundante vegetación, demuestran que posiblemente la causa específica haya sido producto de las chispas del sistema de freno. Bla, 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 bla. Ya, validación de la hipótesis final. Se descarta la intervención de terceras personas en el inicio del incendio, ya que este está a 80 metros alejado del paso de peatones y al borde de la línea. El borde de la línea no es apto para el tránsito habitual por la estrechez del sector ubicado detrás de la población Hornos Caleros, se llama esa población. En la entrevista número 2, entregada por don Alfredo Riquelme en la empresa Transap, queda demostrado que a la hora del siniestro es habitual el paso del convoy con regreso hacia el sur. Queda demostrado que el inicio de un incendio coincide con la zona de máxima elevación de la línea férrea y zona de curva, como se puede observar en la imagen número 3. Queda demostrado la poca mantención de la línea férrea, pudiendo sacar los clavos de los durmientes fácilmente, como queda demostrado en la fotografía 5 y 6. De hecho, nosotros cuando hicimos, ¿cierto? Recorrimos la línea férrea, en varios sectores sacábamos los clavos con la mano, como ese que está ahí, por ejemplo. Fue la facilidad de sacar los clavos. En un momento aquí nosotros pudimos balancearnos con mi colega, de hecho aquí, y se levantaba unos centímetros la línea de ese sector, po. Imagínense ahí cómo está Bueno, conclusión. Finalmente se concluye en base a entrevistas, vestigios dejados por el avance del fuego, fotografía del lugar, imágenes y datos aportados por Google Earth y en general toda la evidencia física y humana contrastada del cuadro de actividades, que el incendio forestal Cerro Verde Alto, ocurrido a las 16:55 el día 11 de febrero, se inició en la línea férrea con foco primario en combustible. Bueno, aquí quiero decirles que me saqué una no tan buena nota en la defensa. ¿Por qué? Adivinen por qué. Porque yo puse acá material que hace el sistema de freno, que podría haber sido por las chispas en materia incandescente el sistema de frenos o el sistema de escape. Yo tengo que pronunciarme sobre una. Bueno, analizando todo esto después, bueno, y siguiendo la investigación posterior y consultando bibliografía sobre los trenes, el sistema de freno es el que más riesgo tiene de generar incendios forestales, ¿ya? Hay varios informes en España que uno los puede buscar por internet y aparecen, donde un tren, por el sistema de freno, generó 7, 8 inicios de incendio a lo largo de su recorrido, y gracias al sistema de freno. Ujú. Bueno, ahí lo documentamos como, o sea, lo concluimos como accidental. Bueno, como era una defensa y era, en el fondo, o sea, la defensa era ficticia, el informe es real, todos los antecedentes que tiene este informe es real. Nosotros podríamos, y bueno, y como esta defensa era en otro país, así que no necesitábamos que fuera con las causas, ¿cierto?, de CONAF. Uno puede ponerle acá, obviamente, causa general accidental, operaciones vía férrea, 1.05, operaciones de vía férrea, causa específica 1.05.01, chispa por fricción en línea férrea por paso de tren o motocarril. Esa es la conclusión final que hay que agregarle acá, ¿cierto? Si uno hace un informe aquí en Chile. Comentarios finales. Bueno, en términos, no fue posible obtener aclaración precisa del supervisor de la empresa, ¿cierto? No pudiendo establecer la cantidad de locomotoras por convoy que transitó a la hora del siniestro, el año, los carros, etcétera, argumentando que esa información debía canalizar a través del Central de Tráfico FESUR. Así que bueno, me informé que no había querido dar ningún antecedente, pero bueno, ese fue. La verdad que en CONAF nos felicitaron por este informe, ¿ya? Y vamos a finalizar a grosso modo con este informe que yo, bueno, no se los pude entregar, el otro sí, el que vimos anteriormente, en el PDF, este no, por razones obvias. Este fue un incendio que ocurrió el año pasado, el 27 de enero.
Bueno, el tema de los datos del informe, la estructura es igual a la anterior. Aquí sí que era extremo, 4% de humedad. Eh, categoría accidental, propiedad mercantil forestal S.A., Forestal de Arauco. Claro, se quemaron casi 900 hectáreas de pino en Forestal de Arauco. El predio comenzó en un predio de estos caballeros de Mercantil Forestal S.A. Eso fue 977 hectáreas quemadas de Forestal de Arauco. Perdón, 900 y el resto eran hectáreas que correspondían a esta empresa forestal. Tipo de vegetación, matorral, arbolado nativo, principalmente plantación de individuos adultos de pino de radiata. De personal lesionado no hay. Bueno, una introducción similar a la que le, les leí, pero aquí hay una parte importante. La presente investigación se desarrolla en virtud del requerimiento forestal de Arauco para investigar el inicio de incendio forestal que afectó el predio Cordillera de Mulas, en la comuna de San Fernando, conformado por un bosque de individuos adultos de pino radiata, donde se pudo establecer, según declaraciones de pobladores, perdón, de la localidad de Sierra de Bellavista, que el incendio habría comenzado en el interior del predio particular denominado El Portillo, propiedades de estos caballeros de Mercantil Forestal. eh, propiedad que es atravesada de norte a sur por la línea eléctrica de media tensión trifásica de la empresa CGE, que provee energía al poblado mencionado. Bien, aquí vamos a irnos mejor a lo medular. Vamos a analizar unos par de fotografías. Bueno, este fue todo el incendio. Fue un gran incendio. eh, Ahí está el punto de inicio. De hecho, nosotros teníamos una imagen de los helicópteros que iban en esa dirección, los helicópteros, y veíamos esta fumarola hacia el norte creo que era así. Entonces, ¿qué sucedió? Este incendio subió, eh, el viento trasladó las pavesas, el viento generado por el propio incendio bajó, cruzó este río y quemó este predio y este predio de Forestal Arauco. Lo mismo, el área de inicio, de delimitación del área, el sector dominado por Portillo, ubicado en el interior del fondo Sierra de Bellavista, donde cruza una línea de media tensión trifásica. ¿Ya? La investigación de incendios se realizó mediante utilizando el método de evidencia física, estableciendo el comportamiento y la dinámica del fuego mediante la lectura de vestigios, bla, bla, bla. No, aquí mejor. Y aquí podemos ir viendo, ¿cierto? Que de esta línea eléctrica hay una cantidad de matorral y una cantidad de arbolado que estaba cercano a los conductores eléctricos, que en el fondo mi apreciación final también fue que, eh, o sea, se lo dije personalmente, yo no hice la apreciación acá, pero se lo hice saber a Forestal Arauco, de que si no había una limpieza de la faja de servidumbre eléctrica, iban a continuar los incendios forestales, po. Iban a continuar. Entonces ahí nomás, en esta estructura, en este poste, ¿cierto? Se puede observar enredadera nativa o planta trepadora, ¿cierto? En extensor muy cercano a los conductores. Y aquí ya podemos ver en esta fotografía donde aparece este individuo joven, ahí está la raíz, pudimos determinar que esto estaba quemado también por aquí abajo, o sea, no cayó después que la línea eléctrica había generado el incendio, no, cayó y se quemó también las raíces. Es un pino que tiene una altura de 18,9 metros, caído sobre los conductores eléctricos ubicados según coordenadas tanto, tanto, ¿cierto? Y aquí se ven estos radiales de propagación, se ven estos radiales de propagación que coincidían con la caída de estos conductores eléctricos. Aquí la fotografía número 3, punto de inicio, donde se observan marcas de calor dejadas por la temperatura de los conductores, observando al margen izquierdo un arbusto en pie debido a la baja tasa de liberación de calor, concordante con el inicio, ¿cierto? Entonces, todo este es el área de inicio, y como pueden ver aquí hay matorrales que, bueno, hay arbolitos todavía que estaban verdes, entonces que no son afectados mayormente. Pero sí, perdón, a ver, opción el puntero. Pero sí podíamos ver aquí, en no se aprecia bien, pero aquí, por ejemplo, donde está, le indico con la comita,
hay estos matorrales que, ¿cierto?, perdían su turgencia y caían hacia donde estaba la fuente de calor. Hay muchos matorrales que se ven en otras fotografías que están hacia el centro. Y bueno, y de hecho el árbol está un poquito más aquí a un par de metros. Cortaron ese árbol, según lo que nos dijeron, cortaron el árbol y desaparecieron las ramas que hicieron contacto con el conductor. Que, y ahí podemos ver estas perlitas que aparecen ahí. De hecho, tengo una aquí, saqué una fotografía a la perla donde ahí se indica claramente cuando porque una perla puede ser producida solamente por el calor del incendio, sí, se puede generar. Pero en este caso, la forma particular que tenía esta perla y bueno, y como es un conductor de aluminio, muchas, digamos, de esta evidencia se perdió por el mismo calor del fuego. Recuerden que son 660 grados solamente que resiste aquí se ven más puntitos ahí, estas perlitas, son 660 grados que resiste, entonces si había vegetación abajo, en un momento puede llegar a los 600 grados, 700 grados, se pueden fundir, pues, hay mucho material de aluminio que estaba fundido. Entonces ahí se logran apreciar perlas en conductor de aluminio originadas por el arco eléctrico, una de las pocas evidencias que quedaron debido a que el punto de fusión de aluminio es 660 grados. Otro punto de inicio, punto de inicio. Esta autoridad se aprecia el matorral curvado hacia la zona de más calor, contrario al avance del fuego y donde se observan restos fundidos de conductor de aluminio. Eh, y aquí se observan, mire, aquí está el punto de inicio, aquí está el punto de inicio, entonces aquí venía el cable, cayeron estos cables. De hecho, a este lado, este se puede decir que esto es aguas arriba y esto es aguas abajo. Todo el cable que quedó cortado a este lado quedó entero, muy poco se fundió con el incendio, pero quedaron muchos restos de cable a este lado. Por otro lado, tenemos un individuo joven de pino, solitario, que tenía una altura de casi 19 metros, que estaba dentro de la faja de servidumbre eléctrica. eh, Tenemos que pensar, por eso es muy importante que nosotros las investigaciones también se hagan en presencia de un forestal. Son incendios forestales. El forestal, que era mi colega Ariel Córdoba, oye, me dijo, este es un individuo joven, no tenía competencia, las raíces no son profundas, estábamos en presencia de un suelo rocoso. Claro, vino un viento fuerte y lo derribó. Estando dentro de la faja de servidumbre eléctrica, gracias, de faja de servidumbre eléctrica, cayó sobre el conductor eléctrico. Pero hay que demostrar si este árbol cayó sobre los cables, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, muy simple. Bueno, hicimos la medición de los árboles de cada estructura. Ahí tenemos una imagen también aquí donde estaba el pino ahí sobre la línea, sobre la faja de servidumbre eléctrica. O sea, atravesado total. Y aquí está, pues, el cuadro indicador de actividad, marca de conducción de calor por los conductores eléctricos en el suelo, puntos de inicio, línea en mal estado, varios focos situados a lo largo de la línea eléctrica, habían otros focos ya antiguos también cercanos a la línea eléctrica. De hecho, cuando cayó este árbol, cayó también la línea que estaba del poste que estaba más atrás. Exposición cercana al arbolado observada con un riesgo de contacto sobre varios puntos a lo largo de la línea eléctrica. Muchos, muchos. En 9 kilómetros, nosotros calculamos que unos 8, entre 8 y 10 puntos de riesgo tenían, digamos, había de riesgo de generarse un incendio en esa línea. Hacia aguas abajo, nosotros recorrimos 800 metros más, pero hacia arriba, aguas hacia arriba, perdón, fueron 9 kilómetros más o menos lo que nosotros recorrimos. Y en esos 9 kilómetros había como 8 o 10 lugares, puntos donde era muy probable que en el futuro se generaran nuevos incendios forestales. Evidencia poca o nula mantención del combustible vegetal, claro, eso principalmente. Ya voy aquí, la segunda sección. Aquí es donde nosotros tenemos que
En la fotografía número 12 se aprecia en el poste número tanto tanto las pletinas, el número uno, estas pletinas estaban ahí tenían una curvita esa pletina. Este, esta cruceta de hormigón estaba en la zona media, este hormigón estaba, eh, perdón, en los extremos, esta cruceta estaba, se nota ahí porque tiene ¿cierto? Una mayor distancia a la que tiene la zona media. Y eso es por el efecto mecánico, ¿verdad?, que ejerció el árbol sobre los conductores eléctricos, que hizo que esta, esta cruceta de hormigón se torciera y quedara fija al medio y obviamente más abierta hacia los costados. Y el tensor en B, este tensor estaba hacia allá, no está como este que está derechito aquí, ¿cierto? Este tensor está derechito, pero ese estaba mucho más doblado, mucho más doblado. Y claro, y se aprecia que este sector fue el que colapsó más. Lo vamos a borrar porque está muy... ¿Ya? Ese fue digamos, la zona más afectada. Eh, ya, entonces, con esto nosotros de alguna manera pudimos determinar y probar, científicamente hablando, que el árbol no cayó después que la línea. Ujú. Bueno, y ahí vemos un riesgo eléctrico. Estuvo prácticamente una semana la línea eléctrica botada ahí digamos, en las vías de acceso al pueblo. Y ahí, bueno, una foto general del punto de inicio, ¿cierto? Y de avance. Y ahí vemos, por ejemplo, eh, ahí vemos los conductores eléctricos que cayeron un poste más hacia atrás, deben ser 45 o 60 metros más atrás, y están ahí las líneas eléctricas de conductor eléctrico de aluminio fundido, po, pero fundido por el calor del fuego. Bueno, ahí están los testimonios en el fondo, que es del vigilante, del administrador de la villa. Es como una villa particular, entonces tenía como algo así como con administrador de la inmobiliaria, donde obviamente todos nos corroboran de que el incendio había partido en ese lugar, y eso también lo corrobora algunas fotografías que la propia empresa forestal nos entregó. Así que bueno, finalmente, en base a las entrevistas aportadas por testigos, los vestigios dejados por el avance del fuego, fotografías del lugar, donde queda plenamente demostrado que el punto de inicio del incendio fue generado por el contacto de los conductores eléctricos de aluminio desnudo energizado con el combustible superficial debido al colapso de la línea eléctrica generada por la caída del árbol de pino radiata que se encontraba dentro de la faja de seguridad, como se confirma en las fotografías, quedando claramente establecido en el presente informe pericial. Por tanto, se concluye que la causa del incendio es Portillo, ocurrido el día miércoles 27 de enero de 2021, es de, bueno, causa general, eléctrico, accidente eléctrico, causa específica, corte de cable eléctrico por caída de rama o árbol. Y el código, el que utiliza, ¿cierto? CONAF, el 1.09.01. Bueno, mis queridos amigos, si hemos ahí sí llegado hasta el final. Pensé que no íbamos a demorar menos. No salía, no alcancé a ir a pedir dulce. Pero bueno, hemos llegado al final de esta última unidad, unidad número 5. Recuerden que el próximo jueves voy a abrir el canal, eh, vamos a hacer un repaso, perdón, el repaso lo vamos a hacer analizando las pruebas, las 4 pruebas, las evaluaciones parciales, ¿ya? Y vamos a responder alguna duda que puedan tener, ¿ya? Así que recuerden, este jueves vamos a abrir el canal a las 20 horas y luego que hagamos esta revisión de las 4 evaluaciones, les voy a entregar por este medio o al grupo, les voy a entregar el examen final, ¿ya? La idea es que todos estén al día con sus evaluaciones. Y recuerden que esta unidad que vimos ahora no tiene evaluación, ¿ya?
unas par de preguntas que la vamos a agregar al examen del día jueves. ¿Ya? Y bueno, y este miércoles vamos a tener noticias, como le hablaba en un principio, sobre la salida de terreno de este sábado. Ya tuve una reunión con Edgardo hoy día y vimos y analizamos varios incendios. Así que este miércoles vamos a, vamos a, vamos a ver cuál incendio es el que más nos acomode. La idea es que sea uno de pino. Generalmente los de pino tienen también evidencia, ciertos vestigios de matorral y pastizales, así que ese sería como el incendio ideal. Así que ya les voy a confirmar, les vamos a confirmar con Edgardo el día miércoles, ¿ya? Así que alguna duda con respecto a lo que vimos hoy día, o si no, damos por finalizada esta última unidad. Recuerden que tenemos la salida este sábado, si Dios quiere. Y si no, damos por terminada esta unidad número 5. Recuerden que no tiene evaluación, para que descansen y se relajen y se preparen para el examen final, que ese sí va a estar muy difícil. No, para nada. Así que, mis queridos amigos, los dejo entonces. Que sigan disfrutando para los chilenos. Bueno, para los que están acá, estamos con feriado legal feriado legal, feriado largo hasta el martes. Mañana también tenemos feriado, así que volvemos todos a nuestras labores el día miércoles. Que sigan disfrutando de este fin de semana largo y me despido. Nos vemos el jueves a las 20 horas. Acá dice don Enrique, tenemos un feriado que ya lleva 11 días. ¿Qué feriado es ese, don, don Enrique? Wow, qué bien 11 días. Bien, me despido, les envío un fuerte abrazo. Ah, tiene razón, paro general. Wow, ojalá que se solucione eso de manera positiva. Ujú. Así es, pues eso es lo que está viendo en las noticias. Ojalá que tenga pronta solución. Ya, don Enrique, les mando un saludo, don Enrique. Fuerza nomás, fuerza. Y bueno, me despido de todos y nos vemos este jueves a las 20 horas para hacer el repaso y el examen final. ¿Ya? Chao, chao. Chao, Mauricio, muchas gracias. Chao, chao.